invitación, felicitaciones por el libro. Lamento muchísimo la llegada tarde, me perdí las primeras, pero hoy es una locura, la ciudad es, bueno. Bueno, muchas felicitaciones, realmente el libro me gustó muchísimo, me parece que es un aporte sumamente importante para una discusión que es siempre una discusión difícil. El problema de la juventud no es un problema fácil de asir. El concepto mismo de juventud, qué cosa es, qué tipo de valor deberíamos darle a la juventud, es un concepto sociológico, es un concepto político, define algo así como un sujeto o define algo alrededor de lo cual en ciertas circunstancias históricas precisas y tocados por la varita, o como se diría un poco más técnicamente, por la interpelación adecuada de una cierta ideología, se puede configurar un sujeto político. La pregunta por la juventud es una pregunta muy difícil de resolver. 2 por 3 aparecen preguntas en nuestras conversaciones. ¿Vos qué pensás de los jóvenes? ¿Y qué es ese sujeto, los jóvenes? ¿No? Me parece que hubo momentos a lo largo de la historia en la que ese sujeto, los jóvenes, la juventud, asumió en efecto la envergadura, el estatuto de un sujeto político, de un sujeto a veces filosófico, de un sujeto histórico, de mucha importancia. Recién me parece que Ricardo decía, al pasar, contraponía o ponía en paralelo la idea de contrahegemonía y la idea de contracultura, ¿no? La idea de contrahegemonía, que el viejo concepto gramsciano, de una clase o de una cierta articulación de clases que viene a disputar un cierto modo de ordenamiento del mundo social, contra la idea de una contracultura juvenil ¿qué designaría exactamente? Eso a mí me parece que es un problema importante porque muchas veces la palabra juventud, en efecto, no designa mucho más que un cierto segmento del mercado, no designa mucho más que un cierto conjunto de tipos que ven ciertos canales de televisión o que compran cierto tipo de chombas. Entonces, que la palabra juventud se pueda convertir en otra cosa, o la pregunta por en qué específicas circunstancias históricas la palabra juventud adquiere el valor, un valor diferente, a mí me parece que es una pregunta fundamental que este libro permite plantear muy sugerentemente en una revisión que es al mismo tiempo una revisión histórica muy completa, diría. En efecto, tiene razón Ricardo al señalar la gran importancia que tiene el capítulo largo dedicado a la cuestión de la reforma platense, que es en efecto un aspecto de la reforma universitaria del 18 y de sus ecos, digamos, digo del 18 como fecha simbólica, ¿no? Mucho menos conocido, ¿no? que la famosa discusión sobre los acontecimientos que tuvieron en Deodoro Roca y compañía sus principales protagonistas y el famoso documento del manifiesto y demás. El análisis de los movimientos en La Plata es particularmente interesante. Yo diría que en general el análisis del clima de la generación reformista en el libro de Hugo es muy importante. Me parece que Hugo le da una importancia muy grande a ese momento como, creo que lo dice en más de una ocasión, como el otro gran momento de latinoamericanización, ¿no? de nuestras discusiones y de la vida política argentina, después de la generación de 1810, también jóvenes, y ese carácter de jóvenes, de los próceres, como los llamamos, de 1810, es subrayado por Hugo. Después de aquella generación joven, esta otra generación joven de un siglo después vuelve a poner la discusión argentina en un plano continental, en un plano regional, en un plano, para usar esa expresión de Hugo, que es interesante, nuestro americano, ¿no? Que nos evita la incómoda discusión acerca de si hay que decir latinoamericano, sudamericano. Nuestro americano, esa palabra parecería alcanzar para entender. No se trata en efecto de ecos o de resonancias de un conjunto de movimientos, entre los cuales en el libro de Biagini se destacan 3. La revolución, el ciclo revolucionario 1810-1816, el ciclo reformista universitario
de comienzos del 20 y el actual momento, los capítulos finales del libro de Hugo, además de prestar atención a los movimientos europeos, a los movimientos de la así llamada alterglobalización, a los nuevos movimientos de protesta contra las nuevas formas del capitalismo planetarizado, prestan atención también a este auspicioso movimiento de integración regional y de recuperación de una perspectiva latinoamericana para pensar los distintos problemas de la política hoy en la región. Particularmente interesante me pareció el capítulo sobre algo ya dijo Ricardo, algo cuando yo llegaba decía Filipo, de modo que no quiero repetir, pero el capítulo sobre los personajes salientes en la construcción del concepto de juventud, de la idea de juventud como un concepto políticamente relevante. Allí el capítulo sobre Marcuse me parece que es un capítulo particularmente logrado. El tema de la juventud en Marcuse es un tema muy importante porque Marcuse piensa con mucho pesimismo, diría yo, con mucha preocupación. Marcuse es un gran heredero, es un gran lector de la generación de sus maestros, que es la primera generación de los autores de la así llamada Escuela de Frankfurt. Lectores todos ellos a su vez de las dos grandes cabezas del pensamiento alemán de la segunda mitad del XIX y de comienzos del XX, que fueron Marx y Weber. Todos ellos son marxistas, todos ellos son weberianos. En el caso de Marcuse basta leerlo un poco para advertir hasta qué punto es mucho más weberiano que marxista y no está del todo conforme con los resultados políticos a los que lo lleva ese ser mucho más weberiano que marxista. Entonces es como si todo el tiempo estuviera tratando de decir Marcuse, pero yo era marxista también y tengo que poder decir algo más alentador que aquello a lo que me lleva el análisis sobre los procesos de racionalización de la vida, de burocratización del mundo y la comprensión de que desde el punto de vista de la sociología, en efecto, el mundo capitalista del siglo XX no permite abrigar grandes esperanzas, porque como Marcuse mostró muy bien, en efecto, aquellos que en la hipótesis de Carlitos en el siglo XIX debían hacer la revolución porque solo tenían para perder sus cadenas, ahora no iban a hacer nada la revolución porque tenían para perder las cadenas, la obra social, el odontólogo para los pibes. Entonces, imposible convencer a este proletariado del primer mundo de que hiciera la revolución. Marcuse abre algunas ventanitas, ¿no?, a cierta esperanza, terminando su libro, no sé si mejor, pero sin duda más famoso, más conocido y más leído, que es El hombre unidimensional, con aquella famosísima cita de Walter Benjamin, ¿no? Solo gracias a los sin esperanza nos es dada la esperanza, frase que está en el límite mismo de ser tremenda, ¿no? En el uso que le da Marcuse, es casi una frase que uno debería reprocharle a Marcuse, debería decirle a Marcuse, así Marcuse que te pones contento porque como hay algunos que están totalmente desesperanzados, vos todavía podés ver realizado el sueño de la revolución marxista con la que soñaste cuando eras chico. Es una frase problemática esa que usa Marcuse en el final del libro. Y en efecto, es exactamente esa frase con la preocupación por los que salen sin armas a enfrentar la policía y los perros o qué sé qué, es fundadora de la idea del tercer mundo hacia un lado y es fundadora de una idea que en efecto es muy novedosa, tanto en la tradición marxista como en la tradición weberiana, como concepto político, que es el concepto de generación. No sé si mucho antes de los años 60, en las tradiciones de la izquierda europea, la idea de generación, la idea de que los jóvenes podían ser un sujeto político era una idea que había tenido algún predicamento. En Marcuse me parece que la mirada, en efecto, se aleja del proletariado industrial de overol, donde la había puesto Carlitos un siglo antes, entre otras cosas, porque ese proletariado industrial de overol, primero, estaba totalmente integrado, segundo, era mucho más chico que lo que lo había sido en la época de Marx, ¿no? Ya desde los libros de Krakauer a comienzos del siglo XX, que había leído muy bien Marcuse, la ilusión de que el proletariado iba a ser la revolución que cambiaría el mundo empezaba a ceder terreno a la constatación de que la mayor parte de los laburantes del primer mundo no eran proletarios, sino aburridos obreros de oficina parecidos a los personajes de Roberto Arlt y que esos no iban a hacer la revolución. Entonces la mirada se desplaza de aquel viejo proletariado revolucionario un poco hacia el tercer mundo y otro poco hacia los jóvenes. Y los jóvenes asumen entonces la entidad de un sujeto político
de primer orden. En América Latina, donde le interesa recuperar estos movimientos a Hugo, eso se entronca en una tradición que Hugo recrea yendo, como digo, hasta el comienzo de todo, hasta 1810-1816, hasta la generación del 37, después donde hay un componente juvenilista, ¿no? Una cosa subrayado del propio carácter juvenil de sus protagonistas, y que tiene un momento fundamental en los primeros 2 o 3 lustros del siglo XX, en el contexto no de un pensamiento materialista, no de un pensamiento revolucionario, no de un pensamiento menos marxista, sino más bien en el contexto de un pensamiento idealista, fuertemente antimaterialista, en el que hay que escribir incluso el pensamiento de algunos de nuestros mejores socialistas, como José Ingenieros, ¿no? La reforma con su idealismo, con aquellos, los dolores que faltan son las libertades que quedan, de ese idealismo antimaterialista, por momentos, o en una cantidad de autores, fuertemente arielista, ¿no? Es decir, tributario del... Bueno, el arielismo es una cuestión que Hugo considera largamente, ¿no? La fuerte influencia sobre toda esa generación del antimaterialismo, que con un poco de benevolencia uno podría decir era también un antinorteamericanismo, pero era un antinorteamericanismo de fuerte entonación espiritualista, ¿no? De fuerte entonación idealizante. Bueno, de allí viene el juvenilismo de comienzos del siglo XX, de allí viene el pensamiento de la reforma universitaria, que es una presencia permanente en este libro y que es, me parece, una presencia fundamental en cualquier reconstrucción que uno haga acerca del lugar de la juventud como sujeto político en la historia de Occidente o en la historia de América Latina. Porque, en efecto, los movimientos que aquí se estudian son movimientos que tuvieron en la universidad o su centro de referencia o su lugar de propalación o una preocupación fundamental. La reforma del 18 es un movimiento universitario, el mayo del 68 francés, que en efecto puede ser pensado, como este libro sugiere, como un eco 50 años después de algo que había pasado 50 años antes en la Argentina, puesto que las consignas del 68 francés no son más avanzadas que las del 18 argentino. Cierto que se inscriben en otro contexto, dialogan con otras cosas, ¿no? Pero me parece que en un sentido importante se puede decir que el 68 es un eco del 18 argentino, y la circunstancia de la cita de Deodoro a la que hacía referencia Ricardo es interesante en ese sentido. Pero quiero detenerme un momento en la cuestión universitaria o en la relación entre juventud y universidad, porque así me parece que hay algo interesante para pensar la cuestión juvenil, digamos. Cuando se dice joven, cuando uno dice la cultura juvenil, cuando se nos aparece la imagen de un joven, creo que tiende a dominar en nuestras representaciones la idea que en efecto anima la ideología que podemos llamar juvenilista, el que está disconforme con el mundo tal como está organizado y el que quiere para después un mundo diferente. Entonces, el joven como rebelde, el joven como utopista, ese pensamiento que sin duda anima todas las reflexiones sobre la juventud que atraviesan este libro, que está en el Che, que está en Marcuse, que está en Ingenieros, que está en Aníbal Ponce, en Mella. Bueno, ese es un componente, me parece, de lo que pensamos cuando pensamos en qué es un joven. Ahora, me parece que uno puede definir también a un joven como alguien que se está preparando para la vida adulta. Un joven es alguien que está ingresando a la vida. Ricardo ya dijo cuál es la edad a la que decidió que había entrado a la vida adulta. Bueno, con más o con menos, un joven es alguien que se está preparando para ingresar a la vida, al mundo del trabajo, al mundo adulto, digamos. Y la universidad es un lugar fundamental, el sistema educativo,
la escuela primero, la universidad después, son instituciones fundamentales en ese pasaje, en esa preparación. ¿Qué es el sistema educativo? Es ese conjunto de instituciones que tienen las sociedades para recibir y formar a los que llegan y para prepararlos para la vida que viene después de esa preparación. Y me parece que una cosa interesante es que parte de lo que llamamos el espíritu juvenil y el hecho de que una parte de la aventura que narra este libro transcurra en las universidades tiene que ver con que los jóvenes tienen una alta valoración por esas instituciones de pasaje y de formación que los preparan para un mundo que al mismo tiempo repudian. Quiero decir, me parece que ahí hay una tensión para pensar. Los grandes movimientos juveniles de los que podemos pensar y de los que habla este libro, son movimientos que tuvieron lugar en la universidad. Y la universidad es un lugar que los jóvenes valoran. Y es un lugar a donde los jóvenes van para formarse. Y en general los jóvenes de los que aquí se habla han sido todos ellos muy buenos universitarios. José Ingeniero fue un excelente alumno primero y un excelente profesor después. El Che Guevara dicen que era muy buen alumno. Marcuse era un excelente profesor. No estamos hablando de tipos que hayan querido patear el tablero de la universidad. Se trata de jóvenes que quisieron patear el tablero de la sociedad formándose para hacerlo adecuadamente en las universidades. Y allí me parece que hay algo para pensar sobre este momento argentino y latinoamericano. Y perdónenme que termine en 5 últimos minutitos con lo que constituye mi obsesión cotidiana les diría por razones de trabajo y de ocupación actual. Algo que también es bastante conocido en el ambiente áulico de la enseñanza superior, que Eduardo es el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, aparte de ser filósofo y politólogo consumado y nunca consumido. Bueno, ya que Hugo menciona el nombre de la universidad en la que trabajo, se trata de una universidad joven, de las llamadas jóvenes, una universidad que se prepara para cumplir 20 años. Hay muchas universidades jóvenes en la Argentina, algunas están cumpliendo 40 años, edad a la cual, igual que Ricardo, declararán ya que no son jóvenes. La nuestra está por cumplir 20, la Universidad Nacional de San Martín cumple 20 años este año, la de Quilmes cumplió 20 años el año pasado, y hay una cantidad de universidades que están cumpliendo 2, 3 años en este año, puesto que son de recentísima creación. En los últimos 40 años se han fundado una cantidad importantísima de universidades en la Argentina que ha dejado de tener un sistema universitario chico, compuesto por un pequeño número de grandes universidades, para pasar a tener un sistema universitario grande, compuesto por medio centenar de universidades grandes, medianas y pequeñas. La nuestra es nueva y pequeña y atiende en el segundo cordón del conurbano bonaerense a un tipo de población estudiantil radicalmente diferente de aquella que la universidad desde hace 1000 años, que son los años que tiene la universidad como institución en Occidente, está acostumbrada a recibir en sus claustros. La universidad, desde hace más o menos 1000 años, que son los años que tiene, es una institución dedicada a formar élites. Esto no está ni bien ni mal, esto es así. Formó élites clericales, formó élites burocráticas, formó élites abogadiles, formó élites profesionales. Lo que hoy está pasando en la Argentina, no solo, pero en la Argentina de manera bastante más acentuada que en otros países de América Latina, bastante más acentuada, es una transformación fundamental que no es solo cuantitativa, no es solamente que en los últimos 40 años se han creado un par de docenas de universidades, es algo mucho más importante. Estamos asistiendo a una posible transformación cualitativa de la universidad, de nuestro propio modo de representarnos que es una universidad. En la medida en que hoy podemos pensar, quizás por primera vez en nuestra historia, y por algo que también decía Ricardo, que es el establecimiento por una ley de la Nación hace muy poquitos años en la Argentina de la obligatoriedad de los estudios secundarios. La secundaria es obligatoria en la Argentina desde hace muy poquito tiempo, mientras no lo era.
La educación universitaria solo podía ser representada como un lujo que podían darse aquellos que habían podido darse previamente el lujo anterior de mandar a sus chicos a la escuela secundaria, que no era obligatoria por ley. Hoy en que la escuela secundaria es obligatoria por ley, lo cual, por cierto, está lejos de querer decir que todas las familias argentinas puedan cumplir con esa obligación que quieren cumplir. En la medida en que hay un conjunto de políticas públicas que tienden a ayudarlas a hacerle más fácil cumplir esa obligación. Y en la medida en que hay una creciente cantidad de universidades que hacen que hoy pueda afirmarse sin exageración que no hay ningún joven de 18 años en la Argentina que no tenga una universidad pública de calidad a un rato razonable de viaje de la casa. Son muchos más los muchachos que empiezan a tocar a las puertas de nuestras universidades y que empiezan a representarse la posibilidad de ir a esas universidades, de estudiar en ellas y de recibirse en ellas, no como un favor que nadie les está haciendo, sino como un derecho. Yo creo que si logramos instalar la idea, que es muy difícil instalar, porque estos chicos que hoy pueden ir a la universidad en el segundo cordón del conurbano bonaerense o en la localidad de Mongo Palito, en la provincia más remota del interior que ustedes se puedan imaginar, estos chicos que hoy pueden ir a la universidad provienen en general de familias cuyos papás no tienen, por supuesto, estudios universitarios, cuyos abuelos no saben el significado de la palabra universidad, y a los primeros a los que hay que convencerlos de que no les estamos haciendo ningún favor, sino que estamos cumpliendo nuestra obligación de garantizarles un derecho, es a ellos. A los segundos a los que hay que convencer de eso es a sus profesores. Hay que convencerlos de que están en la universidad para garantizar un derecho ciudadano de sus estudiantes y no para hacerles el favor de distraer 2 horas de su amable atención que deberían estar dedicando a escribir el próximo paper para alguna revista referateada. Si nosotros logramos convencer a los estudiantes de que estudiar es su derecho, y si logramos convencer a nuestros profesores de que garantizarles ese derecho a sus estudiantes es su obligación, entonces podemos estar ante una universidad muy diferente de la que conocimos. Y allí me parece que la cuestión del modo de representarnos la juventud, la ciudadanía de la juventud, la politicidad de la juventud, puede cambiar en un sentido muy interesante en la Argentina. Los autores de los que aquí se habla, los jóvenes de los que aquí se habla, son jóvenes, la mayor parte de ellos de izquierda, progresistas, de avanzada, con lecturas muy sugerentes y emancipatorias, miembros de una pequeña élite de jóvenes que podían acceder a la universidad en los tiempos de los que aquí se habla. Me parece que podemos imaginarnos, si el proceso importantísimo de transformaciones que está teniendo lugar en la Argentina en efecto llega a buen puerto, que dentro de una generación no vamos a pensar en los jóvenes y nos van a venir a la cabeza los jóvenes de una élite letrada que pudieron ir a la universidad, porque si todo sale bien, como esperamos y como tenemos que trabajar mucho para lograr, muchos más jóvenes de los sectores populares, de sectores que no forman parte de ninguna élite llamada a ser ninguna clase dirigente, sino que se incorporan a la vida adulta en un contexto de más igualdad, de más derechos, van a poder también participar de la vida de esta institución, hasta aquí sumamente restrictiva, hasta aquí sumamente elitista, hasta aquí sumamente minoritaria. Me parece que podemos imaginarnos una interesante manera de ser joven para los jóvenes que vengan en un país en el que puedan imaginarse que tienen más de lo que hoy empezamos a poder pensar como importante que tengan más derechos. Me parece que la idea de derecho, que es una idea importante de estos años que corren, no de los años de los que habla este libro. En la reforma del 18 se decía las libertades que faltan, la idea de los pensamientos progresistas de todo el siglo XX no fue tanto la idea de derecho, fue la idea de libertad. Era la idea de las libertades que había que arrancarle al Estado, de las libertades que había que arrancarle al clero, de las libertades que había que arrancarle a las corporaciones. Es una buena noticia que hoy podamos pensar no solamente en términos de esas libertades, que por supuesto son conquistas
imposibles de abandonar, sino en términos de una afirmación de esas posibilidades como derechos que nadie tiene que poder arrancarle a los jóvenes que vengan. Me parece que si podemos pensar en la afirmación de esos derechos en la Argentina, en la región, en la nuestra América de la que habla Hugo Biagini, podemos imaginarnos una juventud mucho más realizada en la que puedan convivir al mismo tiempo el espíritu crítico, la utopía y el deseo de un mundo diferente con la posibilidad de gozar de los beneficios del mundo que tenemos. Felicitaciones.